4. Esfuerzo intenso en el servicio de María. No es ilícito cubrir, con la apariencia de un espíritu dependiente de María, faltas de energía y método. Ha de ser todo lo contrario, tratando como tratamos aquí, de trabajar con María y por María tan mancomunadamente. Es menester que le ofrezcamos a ella lo más que podamos y lo mejor. Es preciso que trabajemos con tesón, con habilidad y con delicadeza. Acentuemos esto porque a veces, al advertir a ciertos presidia y socios de que no parecían esforzarse bastante en cumplir los deberes ordinarios de la legión o la obligación de extenderla y reclutar miembros, nos han salido con la excusa siguiente: yo desconfío de mis propias fuerzas, y así lo dejo todo a la Virgen, para que ella obre a su gusto. Y no pocas veces se oye esto en los labios de personas sinceras que quisieran atribuir su indolencia a alguna forma de virtud, como si su energía y método fuesen señal de poca fe. También puede haber el peligro de conducirse en esto con un criterio meramente humano. Si uno es instrumento al servicio de un inmenso poder, poco importa el esfuerzo personal propio. ¿Por qué matarse a un pobrecito para poner en la bolsa común unas monedas, si está en sociedad con un millonario? Aquí hay que subrayar el principio que debe regir la actitud del legionario respecto de su trabajo. Es este: los legionarios no son, en manera alguna, simples instrumentos de la acción de María. Son sus verdaderos colaboradores que trabajan con ella para la redención y el enriquecimiento de los hombres. Y en esta colaboración, cada uno que suple lo que le falta al otro, el legionario aporta su actividad y sus facultades humanas, es decir, todo su ser. María contribuye con cuanto ella es, limpiamente, con todo su poder. Ambos han de colaborar sin reserva. Si el legionario es fiel al espíritu de este contrato, María nunca fallará. Luego la suerte de la empresa está en manos del legionario. Depende si contribuye o no con todas las dotes de su inteligencia y con todo el esfuerzo de su voluntad, elevados a su máximo rendimiento mediante el método riguroso y la perseverancia. Aunque el legionario supiera de antemano que María iba a conseguir el efecto deseado independientemente de su esfuerzo, no por eso queda él dispensado de entregarse totalmente a la obra, como si todo dependiese solo de sus propias fuerzas. El legionario ha de poner en María la más ilimitada confianza, pero al mismo tiempo ha de desplegar en cada momento el máximo esfuerzo, colocando su colaboración personal al mismo nivel de su confianza en María. Este principio de relación entre la fe sin límites y el esfuerzo intenso y metódico lo han expresado los santos en otros términos. Es menester orar como si de la oración dependiera todo y de los propios esfuerzos absolutamente nada. Y luego hay que poner manos a la obra como si tuviéramos que hacerlo todo nosotros solos. Aquí no cabe medir el esfuerzo por la dificultad aparente de la empresa, según el juicio de cada cual, ni echar cuentas de esta manera. ¿Qué es lo mínimo que tengo que dar para conseguir mi objetivo? Aún en los negocios temporales, este espíritu de regateo lleva fatalmente al fracaso. En los negocios sobrenaturales, el fracaso será igualmente fatal y más pernicioso, porque ese espíritu mezquino no tendría ningún derecho a la gracia, de la cual depende el feliz resultado. Además, no hay que fiarse de criterios humanos. Muchas veces lo imposible, con un poco de empeño, se hace posible. Y al revés, muchas veces no se llega a recoger la fruta que cuelga al alcance de la mano
por no extender esta, y luego viene otro y se la lleva. Quien vive haciendo cálculos en el orden espiritual, descenderá a planos cada vez más mezquinos y al fin se encontrará con las manos vacías. El único camino recto y seguro es el del esfuerzo total, la entrega del legionario con toda su alma a cada obra grande o pequeña. Tal vez no haya necesidad de tanta energía para esa tarea determinada. Es probable que baste un último detalle para dejar la obra perfecta. Y si no hubiera más miras que la perfección humana de esa obra, ciertamente no se exigiría más que ese ligero retoque requerido para terminarla. No sería menester, como dice Byron, levantar la masa de Hércules para aplastar una mariposa o para romperle los sesos a un mosquito. Pero no es así cuando se trata de una obra legionaria. No lo olviden nunca los legionarios. No trabajan directamente por conseguir buenos resultados, trabajan por María, y no importa si la tarea cuesta o no cuesta. El legionario debe darse de lleno a toda obra que se le encargue, consagrándole lo mejor que tiene, sea mucho o poco. Solo así se merece que venga María a cooperar plenamente y que haga, si fuere preciso, verdaderos milagros. Si uno no puede dar de sí más que poco, pero ese poco lo da de todo corazón, seguro que acudirá María con todo su poder de reina y cambiará ese débil esfuerzo en fuerzas gigantes. Y sí, de hacer cuanto estaba a su alcance, todavía queda el legionario a 1000 leguas de la meta deseada. María salvará esa distancia y dará al trabajo de ambos felicísimo remate. Aunque se diera el legionario a una obra con intensidad 10 veces mayor de la que es menester para dejarla perfecta, no se desperdiciaría ni una tilde de su trabajo, pues ¿acaso no trabaja solo por María y por llevar a cabo los planes y designios de su reina? Este superávit lo recibirá María con júbilo, lo multiplicará increíblemente, abastecerá con él las apremiantes necesidades de la casa del Señor. Nada se pierde de cuanto se confíe en manos de la sendosa madre de la familia de Nazaret. Pero si por el contrario, el legionario no contribuye por su parte, sino tacañamente, quedándose corto en responder a las exigencias razonables de su reina, entonces María se ve con las manos atadas para dar la medida de su corazón. El legionario, con su negligencia, anula el contrato de comunidad de bienes con María que tantos tesoros encierra. ¡Qué pérdida para él y para las almas quedarse abandonado así a los propios recursos! No venga pues el legionario con excusas para su falta de esfuerzo y método, alegando que lo deja todo en manos de María. Una confianza de esta clase, con la que se niega a poner la cooperación que se le pide, viene a ser realmente una conducta cobarde e ignominiosa. ¿Serviría así un caballero a su hermosa dama? Como si nada hubiéramos dicho hasta ahora, establezcamos este principio fundamental de nuestra alianza legionaria con María. El legionario tiene que contribuir con todo lo que tenga. A María no le corresponde suplir lo que el legionario no quiere dar. ¿No haría ella bien en relevarle en los esfuerzos, el método, la paciencia y la reflexión con que debe contribuir a la economía divina? María desea dar a manos llenas, pero no puede hacerlo sino mediante el alma generosa. Llevada de las más vivas ansias de que sus hijos legionarios vayan a ella y se aprovechen de la inmensidad de sus tesoros, les suplica con ternura, usando palabras de su divino Hijo, que les sirvan con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Marcos 12:30. Únicamente debe el legionario acudir a María para que le ayude en su esfuerzo propio,
lo purifique, lo perfeccione y sobrenaturalice lo que tenga de puramente humano y ponga lo imposible al alcance de la humana flaqueza. Cosas todas muy grandes que en ocasiones vendrían a ser el cumplimiento perfecto de las palabras de la Sagrada Escritura. Las montañas serán arrancadas de cuajo y arrojadas al mar. Se allanarán los montes y cerros. Se enderezarán las sendas para llevar al reino de Dios. Marcos 11:23. Todos somos siervos inútiles, pero servimos a un Maestro que es muy buen administrador, que no deja que se pierda nada, ni una gota de sudor de nuestra frente, como no deja que se pierda ni una gota de su celestial rocío. Yo no sé cuál será la suerte de este libro que escribo, ni se lo he de acabar, ni siquiera sé si he de terminar la página por donde ahora corre mi pluma, pero sé lo bastante para dedicar a mi tarea todo lo que me quede de fuerzas y de vida, sea mucho o poco. Federico Ozanam. 5. Los legionarios deberán emprender la práctica de la verdadera devoción a María de San Luis María de Montfort. Sería de desear que los legionarios perfeccionasen su devoción a la Madre de Dios, dándole el carácter distintivo que nos ha enseñado San Luis María de Montfort con los nombres de la verdadera devoción a la esclavitud mariana en sus obras, la verdadera devoción a la Santísima Virgen y el secreto de María. Véase el apéndice 5. Esta devoción exige que hagamos con María un pacto formal por el que nos entreguemos a ella con todo nuestro ser, nuestros pensamientos, obras, posesiones y bienes espirituales y temporales, pasados, presentes y futuros, sin reservarnos la menor cosa ni la más mínima parte de ellos. En una palabra, que nos igualemos a un esclavo, no poseyendo nada propio, dependiendo en todo de María, totalmente entregados a su servicio. Pero mucho más libre aún es el esclavo humano que el de María. Aquel sigue siendo dueño de sus pensamientos y de su vida interior, y así es libre en todo ese campo suyo íntimo. La entrega en manos de María incluye la entrega total de los pensamientos e impulsos interiores, con todo lo que ellos encierran de más preciado y más íntimo. Todo queda en posesión de María, todo, hasta el último suspiro, para que ella disponga de ellos a la mayor gloria de Dios. El sacrificarse así para Dios sobre el ara del corazón de María es de cierto modo un martirio, un sacrificio muy parecido al de Jesucristo mismo, que lo inició ya en el seno de María, lo promulgó públicamente en sus brazos el día de su presentación y lo mantuvo durante toda su vida hasta consumarla en el Calvario sobre el ara del corazón sacrificado de su madre. Esta verdadera devoción arranca de un acto formal de consagración, pero consiste esencialmente en vivirla ya desde el primer día, en hacer de ella no un acto aislado, sino un estado habitual. Si a María no se le da posesión real y absoluta de esa vida, no de algunos minutos u horas simplemente, el acto de consagración, aunque se repita muchas veces, no vendrá a valer más de lo que puede valer una oración pasajera. Será como un árbol que se plantó, pero que no arraigó. Mas no se crea que esta devoción exige que la mente esté siempre clavada en el acto de consagración. Sucede aquí como en la vida física. Así como esta vida sigue estando animada por la respiración y el latir del corazón, aunque no reparemos en sus movimientos, también la vida del alma puede estar animada por la verdadera devoción incesantemente, aun cuando no presentamos en ella una atención consciente actual. Basta que reiteremos de vez en cuando el recuerdo del dominio soberano de la Virgen
rumiando esta idea despacio y expresándola en actos y jaculatorias para darle calor y viveza, pero con tal de que reconozcamos de una manera habitual nuestra dependencia de ella, la tengamos siempre presente al menos de una manera general y ejerce influencia real y absoluta en todas las circunstancias de nuestra vida. Si en todo esto hay fervor sensible, será quizá una ayuda. Si no lo hay, lo mismo da. Nada pierde por eso la verdadera devoción. De hecho, esta clase de fervor no hace frecuentemente más que originar sensiblerías e inconstancia. Hay que fijarse bien en esto. La verdadera devoción no es cuestión de fervor sensible. Como en todo gran edificio, aunque a veces se abracen en los ardores del sol, sus hondos cimientos permanecen fríos como la roca en que descansan. La razón normalmente es fría. La más enérgica decisión puede ser glacial. La misma fe puede ser fría como un diamante, y sin embargo, estos son los fundamentos de la verdadera devoción. Cimentada sobre ellos, durará para siempre, y ni los hielos ni las tormentas que resquebrajan las montañas la podrán destruir. Todo lo contrario, la dejarán más fuerte que nunca. Las gracias conseguidas mediante la práctica de esta verdadera devoción y el puesto eminente que ha conseguido en la piedad de los fieles son razones poderosísimas para indicar que se trata de un mensaje auténtico del cielo. Esto precisamente es lo que afirma San Luis María de Montfort. Él vincula a esta devoción innumerables promesas y añade con gran seguridad que si se cumplen las debidas condiciones, esas promesas se cumplirán también infaliblemente. ¿Queremos saber lo que enseña la experiencia de cada día? Hablemos con quienes practican esta devoción medularmente, no de forma superficial, y seremos testigos de la gran convicción con que afirman lo que han hecho en ellos. Preguntémosle si no son acaso víctimas del sentimiento o de su imaginación, e invariablemente nos responderán que de ninguna manera, que demasiado saltan a la vista los frutos para que pueda caber engaño. Demos fe a todo el cúmulo de experiencias tenidas por cuantos comprenden, practican y enseñan la verdadera devoción. Está fuera de duda que ella profundiza la vida interior, sellándola con el distintivo de generosa entrega y pureza de intención. Comunica al alma la sensación de ir guiada y protegida, y dulce certeza de que ha encontrado el camino seguro en esta vida. Hay miras sobrenaturales, brío, fe más arraigada, y todo eso hace que pueda contar con uno para cualquier empresa. Y en contraposición a la fortaleza, equilibrándola, están la ternura y la sabiduría, y por fin la suave unción de la humildad, que embalsama y preserva de corrupción a todas las demás virtudes. Llueven gracias tales que hay que confesar que son extraordinarias. Se ve uno llamado a grandes cosas claramente superiores a los propios méritos y a las propias fuerzas naturales, pero ese mismo llamamiento trae consigo todo el socorro necesario para poder llevar sin ningún contratiempo la pesada y gloriosa carga. En resumidas cuentas, a cambio del generoso sacrificio que se hace mediante esta devoción, entregándose uno voluntariamente como esclavo de amor a Jesús por medio de María, se gana el 100 prometido a cuantos se despojan de sí mismos para que Dios sea glorificado más y más. Según las vibrantes palabras de Neumann, cuando servimos, reinamos, cuando damos, poseemos, cuando nos rendimos, entonces somos vencedores. Parece que algunas personas reducen su vida espiritual muy simplemente a un balance egoísta de ganancias y pérdidas. Cuando se les dice que deberían entregar sus saberes en manos de su madre espiritual,
se desconciertan y a veces argumentan: pero si lo doy todo a María, ¿no estaré delante de mi juez en la hora de la salida de este mundo con las manos vacías? ¿No se me prolongará el purgatorio interminablemente? A lo cual responde agudamente cierto comentarista: pues claro que no. ¿Acaso no está presente María en el juicio? Observación profunda. Mas el reparo que ponen algunos contra esta consagración proviene, comúnmente, no tanto de miras egoístas cuanto de una confusión de ideas. Temen por la suerte de aquellas cosas y personas por las que hay obligación de rogar: la familia, los amigos, el Papa, la patria, etc. Si se dan a manos ajenas todos los tesoros espirituales que uno posee, sin quedarse con nada, hay que decirles: fuera todos estos recelos, hágase la consagración valientemente, que en manos de María todo está bien guardado. Ella, guardiana de los tesoros del mismo Dios, ¿acaso no sabrá conservar y mejorar los intereses de quienes ponen en ella su confianza? Arroja, pues, en la gran arca de su maternal corazón, juntamente con el haber de su vida, todas sus obligaciones y deberes, todo el débito. En sus relaciones contigo, María actuará como si tú fueras su único hijo. Tu salvación, tu santificación, tus múltiples necesidades son cosas que reclaman indispensablemente sus desvelos. Cuando ruegues tú por sus intenciones, tú mismo eres su primera intención. Pero hablando como hablamos aquí de sacrificio, no es leal ni noble querer probar que por esta consagración no hay pérdida ninguna. Eso sacaría de raíz el ofrecimiento y le robaría su carácter de sacrificio en que se funda su principal valor. Y aquí convendría recordar lo sucedido en otro tiempo con una muchedumbre de unos 10 o 12.000 hambrientos que se hallaban en despoblado. Entre todos ellos, uno solo había traído algo de comer, y sus provisiones se reducían a 5 panes y 2 peces. En cuanto se le rogó, se desprendió de ellas de muy buena gana. Se bendijeron los panes y los peces, se partieron y se distribuyeron entre la multitud. Y todos, a pesar de ser tantos, comieron y se saciaron, entre ellos el mismo que había proporcionado la cantidad original. Y aún sobraron 12 cestos llenos hasta rebosar. Juan 6, 1-14. Ahora bien, supongamos que aquel joven que se desprendió de sus provisiones hubiera contestado: ¿qué valen mis 5 panes y 2 panecillos para hartar a tan gran gentío? Además, los necesito para los míos, que también están aquí hambrientos. Así que no los puedo ceder. Mas no se portó así. Dio lo poco que tenía, y resultó que tanto él como todos los de su familia allí presentes recibieron en el milagroso banquete más que lo que él había dado. Y si hubiese querido reclamar los 12 cestos llenos que sobraron, a los que en cierto modo tenía derecho, seguro que se los hubieran dado. Así se conducen siempre Jesús y María, con el alma generosa que da cuanto tiene sin regatear ni escatimar nada. Multiplican y reparten la más pequeña dádiva hasta enriquecer con ella multitudes enteras, y las mismas intenciones y necesidades propias que parecía iba a quedar descuidadas, quedan satisfechas y colmadamente y con creces, y por todas partes dejan señales de la generosidad divina. Vayamos pues a María con nuestros pobres panes y pececillos, pongámoslo en sus manos para que Jesús y ella los multipliquen y alimenten con ellos a tantos millones de almas como pasan hambre en el desierto de este mundo. La consagración no exige ningún cambio en cuanto a la forma externa de nuestras oraciones y acciones diarias. Se puede seguir empleando el tiempo como antes, rogando por las mismas intenciones y por cualquier otra intención que sobrevenga. Solo en adelante
Sométase todo a la voluntad de María. María nos muestra a su divino Hijo y nos dirige la misma invitación que dirigió a los sirvientes en Caná. Haced lo que Él os diga. Juan 2:5. Si a su mandato echamos en los vasos del amor y el sacrificio el agua insípida de los 1000 pormenores de nuestras acciones diarias, se renueva el milagro de Caná. El agua se transforma en un vino exquisito, es decir, en las más selectas gracias para nosotros y para los demás.